Sin duda, una de las grandes tradiciones de la industria de los videojuegos es la guerra de consolas, que desde hace años, de hecho desde el inicio de la misma industria, se ha venido dando entre diferentes compañías. Ahora, la más aguerrida es la de Xbox y PlayStation. Pero después de los últimos acontecimientos, ¿será que ha terminado esta guerra de consolas? Pues vamos a platicarlo en este Monolobits. Pues así es, señores. Uno de los temas más polémicos dentro de la industria de los videojuegos es sin duda el asunto de la guerra de consolas. Todo el mundo hemos visto grandes peleas, grandes debates, grandes pleitos, grandes mentadas de madre en las redes sociales gracias a la guerra de consolas. Pero en realidad esto no es nuevo y no se ha dado por el boom de las redes sociales y del internet. La guerra de consolas es algo que ha nacido en la industria desde casi el principio, ¿no? Desde que existen grandes compañías con grandes títulos y con consolas específicas, pues obviamente siempre hay fans que van a estar muy dispuestos a agarrarse con tal de defender el honor de su gran consola, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la guerra de consolas. El consenso general pareciera que es algo negativo, que la guerra de consolas es algo malo, que ha venido a separar a los jugadores o que ha sido el ring perfecto para aquellos que simplemente buscan hatear por hatear, odiar por odiar, debatir sin algún tipo de argumento para gente ignorante, ¿no? Sin embargo, de alguna forma podríamos jugar un poco al abogado del diablo y encontrar ciertos beneficios, otra vez, entre comillas. Este es un monólogos muy de entre comillas, ¿no? En la guerra de consolas. Digo, desde mi perspectiva, a mí no me molesta tanto la guerra de consolas. Me gusta la competencia y es que al final, si hay dos compañías que están vendiendo un mismo producto, hay una competencia directa o indirecta. Y no tiene que ver con que las dos compañías se odien y no se puedan ver y se estén poniendo el pie todo el tiempo. Es más bien que están compitiendo por el mismo mercado. Y se sabe que no todo mundo tiene la capacidad económica para comprar todas las consolas, todos los juegos. Entonces, literalmente, están compitiendo por llamar la atención del mercado, por atraer el dinero, el poco o mucho dinero que tengan las personas. Entonces, sí, al final de cuentas, es una competencia. Dígase como se diga, ¿no? Ahora, el que muchos fans se agarren de ahí para empezar a darse de madrazos de palabras, pues es algo curioso, ¿no? Al final de cuentas hemos visto grandes debates respecto a la guerra de consolas donde hay muy buenos argumentos por una u otra parte, pero en la mayoría de los casos son basuras, ¿no? Son lecturas basuras que no llevan a ningún lado o incluso niñerías tontas que ni siquiera vale la pena dedicarles el tiempo, ¿no? Entonces sí, por lo regular la guerra de consolas es algo negativo. Les repito, yo en lo particular le encuentro cierto saborcito a la competencia, le encuentro cierto chiste al que haya mm, enfrentamiento, el que haya, es que no quiero decir conflicto, ¿saben? Pero el que haya, es que sí, es competencia, es la palabra, ¿no? Que haya competencia entre las desarrolladoras y eso exacerbe el espíritu, la pasión, porque al final de cuentas los jugadores somos apasionados. Por eso los videojuegos son nuestra pasión. Claro, siempre y cuando se mantenga en el terreno del respeto, se mantenga en el terreno de los buenos argumentos y de los buenos debates. En ese sentido, creo que hasta podría ser divertido y nutricional, si podríamos utilizar ese término en la industria de los videojuegos. Las guerras de consolas no son nuevas, les decía. En realidad, las primeras grandes guerras de consolas se dieron en los 80s, en los 90s, ¿no? Y definitivamente la más recordada siempre será la de Sega y la de Nintendo, ¿no? Cuando el Master System y el NES salieron al mercado, o más fuertemente cuando el Genesis y el Super Nintendo salieron al mercado, pues el encontronazo entre las dos grandes compañías era brutal, ¿no? Y veíamos que no se andaban debajo de las sábanas, debajo de la mesa. O sea, era directo el ataque de una compañía hacia la otra. Más del lado de Sega hacia Nintendo que de Nintendo hacia Sega, pero bueno, era un ataque constante, ¿no? Todos recordarán los comerciales, ¿no? Estos comerciales de Sega,
del famoso Sega hace lo que Nintendo no, y muchas cosas por el estilo, ¿no? Entonces era una competencia férrea, ¿no? Y en ese entonces había también fans de ambos lados que defendían a su consola por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, las guerras de consolas no son algo novedoso. Al final de cuentas, esta primera guerra de consolas la ganó Nintendo. Más allá de por calidad, de por grandes juegos, porque definitivamente Nintendo los tiene, pero Sega también, fue una mala administración de Sega, ¿no? Creo que de repente el que gana la guerra de consolas, o el que pierde la guerra de consolas, porque creo que la definición de una guerra de consolas no es porque alguien gane, sino más bien porque alguien pierda. En el caso de Nintendo contra Sega, perdió Sega porque hubo una mala administración. Tal vez sin una mala administración las cosas seguirían ahí chocando, pero al final de cuentas hubo una mala administración por parte de los ejecutivos de Sega de América que querían seguir sacando consolas, 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 sí, grandes catálogos y pues todo se fue a la verge. Al final de cuentas tuvieron que tirar la toalla en el terreno de fabricar consolas y se dedicaron a ser publisher, a ser third party, a poder sacar juegos en todas las plataformas, ¿no? Evidentemente, cuando vimos a Sonic por primera vez en el Game Boy Advance o en el GameCube, fue un bombazo, ¿no? Fue un golpazo, para los fans de Sega que tristemente en ese momento tuvieron que verse pues sobrepasados, perdieron al final de cuentas la guerra de consolas, ¿no? Obviamente esas asperezas han quedado atrás, Sega y Nintendo hacen un gran team hoy en día, hemos visto a Sonic con Mario en juegos, en videojuegos juntos, entonces le fue bien a Sega, sobrevivió y ahora es un gran publisher, ¿no? Posteriormente se vino la época precisamente del GameCube, la época del PlayStation 2 y a la contienda surgió uno nuevo, Microsoft, que nos sacaba la Xbox, ¿no? La primera Xbox. Eh, desde que pasó lo de Sega, desde que Sega se salió, era muy evidente que no había espacio para muchos contendientes, ¿no? El mercado estaba muy saturado y tener más de dos o tres consolas era demasiado. Sega no aguantó y se salió, pero llegó Xbox a cubrir su lugar. De pronto en este primer encontronazo, definitivamente la competencia técnica era igual. El GameCube, el PlayStation y el Xbox tenían potencias similares. Los más potentes eran Xbox y GameCube y PlayStation estaba por debajo. Pero pues aún así no era tanto, ¿no? Seguían en una competencia ardua técnicamente hablando. Eh, PlayStation, todos sabemos, el PlayStation 2 se los llevó muy por de calle por un montón de factores que llegará el momento en el cual lo podamos hablar, pero al final de cuentas ganó esa generación Sony con su PlayStation 2 y muy debajo quedó el Cubito y muy debajo quedó Xbox. Quedaron más o menos igual, pero quedaron muy por debajo de PlayStation 2 que vendió 155 millones o 160 si contamos los que Ryan se sacó de los calzones, ¿no? Pero bueno, vendió un chingo. Esa es la realidad. Nintendo en este momento se aleja de esta competencia tecnológica, lo hemos platicado ya en otros videos, en los podcasts. Se aleja Nintendo de la competencia tecnológica y se quedan Xbox y PlayStation. No, Nintendo se va por el lado del Wii, le va súper bien. Nintendo sigue su propio camino donde es el rey absoluto, y deja a los otros dos que se agarren entre ellos, ¿no? Y empieza esta competencia de tecnología donde prácticamente las consolas son muy similares o continúan siendo muy similares, ofreciendo juegos muy similares y sin ninguna clase de diferenciador importante, ¿no? Salvo los colores y salvo los fans, que obviamente agarraron bando y estuvieron muy dispuestos a agarrarse, ¿no? Pasó con el 360 y con el PlayStation 3, donde la guerra de consolas entre estas dos, entre Microsoft y Sony, ya quedó bastante establecida. Porque la primera estaba un poco diluida, Xbox era nueva, entonces, pero ya para la época del 360 y con el éxito que tuvo 360, pues ya se dieron encontronazos importantes, ¿no? Entre el 360 y el PlayStation 3. Se vino la era de la Xbox One y de PlayStation 4, donde definitivamente ganó PlayStation 4 desde el principio, incluso desde antes de que salieran las consolas, por esta mala administración, esta mala comunicación que tuvieron los ejecutivos de Xbox. La carrera fue medio dispar.
había guerra de consolas, pero era una guerra de consolas rara, porque en realidad PlayStation siempre estuvo por encima de Xbox, ¿no? Digo, se defendía, daba ahí alguno que otro izquierdazo, pero en realidad PlayStation con su PlayStation 4 siempre estuvo por arriba de Xbox. Aún así, entre los fans seguían aferrados e incluso se intensificaron mucho más las tensiones, ¿no? Entre unos y otros. Xbox sacó el Game Pass en esta época, en la época del Xbox One, y fue un respiro para los fans, ¿no? Y ya tenían algo que presumirle a los de PlayStation. Estaba intensísima la batalla, ¿no? Y después viene el PlayStation 5 y la Xbox Series X. Los fans, no lo sé, digo, siguen siendo intensos, ¿no? Y hay unos que son súper intensos, muchísimo, muy intensos. Pero de cierta forma yo los he sentido medio agotados. Incluso de los dos lados vemos ya símbolos de hartazgo, símbolos de decepción, porque ninguna de las dos consolas realmente ha ofrecido grandes cosas, ni Xbox Series X y S, ni PlayStation 5. Ambas tienen catálogos paupérrimos, catálogos muy escasos de exclusivas. Entonces muchos fans están decepcionados. Aún así, pues estaban los aferrados, ¿no? A la pelea, aferrados a la batalla. La guerra de consolas está por terminar. Sí, definitivamente está por terminar. ¿Por qué? Porque ante las malas administraciones de Xbox, me refiero a cuando se presentó la Xbox One y aún una marca Xbox demasiado herida desde entonces que Phil Spencer ha logrado, ha intentado nadar contra corriente para sacar adelante, eh, es muy difícil que se mantenga. Phil Spencer ha hecho de todo, como les comento, y al final de cuentas se ha llegado a la conclusión de que es mejor sacar sus videojuegos en muchas plataformas, ¿no? Cuando se dio el primer anuncio, si ustedes recuerdan, incluso tenemos un podcast especial al respecto, cuando se dio este primer anuncio de que juegos de Xbox iban a llegar a otras consolas, tanto a Switch como PlayStation 5, fue un escándalo, ¿no? Y los fans aferrados a la guerra de consolas se dieron un encontronazo brutal, diciendo unos que ya habían perdido los de Xbox, que ya estaban llevando sus juegos a PlayStation, y otros aferrados a la idea de que esto no iba a continuar, que Phil Spencer había dicho que hasta iba a parar, no pasó, y hoy en día vemos que Forza va a llegar a PlayStation 5. Y 100%, bueno, 99% seguro de que va a llegar a Switch 2, ¿no? O 99% seguro de que los juegos de Xbox van a estar en Switch 2 y en PlayStation 5. Se terminó la guerra de consolas. No lo sé, al final de cuentas creo que la guerra de consolas fue alimentada en gran medida por los fans. Y mientras existan estos fans haters que gustan de estarse agarrando unos con otros, que gustan de estar tirando hate por tirar hate, pues va a continuar de una u otra manera la guerra de consolas, mientras que Xbox siga sacando consolas. Vemos que los números de Xbox, según los últimos reportes, han bajado un chingo. Game Pass bien, pero el Xbox, la consola Xbox, ha bajado un montón. Va a terminar arrastrada por completo por Nintendo y por Sony. Ya no vende consolas Xbox. Entonces, no lo sé, o sea, ya había rumores, ¿no? Se ha dicho que Xbox está preparando una nueva consola, la Prime, pero ¿es realmente Xbox va a seguir con el camino de las consolas cuando solo está perdiendo dinero? Cuando creo que es más que claro que las ganancias van siendo un publisher, llevando sus juegos y su Game Pass a la mayor cantidad de lugares. No lo sé, Microsoft tiene un montón de dinero y podría seguir tirándolo, pero a los inversionistas les gustará, a los trajeados de corbata les gustará que Phil siga perdiendo dinero sacando y sacando más consolas. Si es que hay una Prime, si realmente hay una Prime como dicen, yo veo que sería la última consola de Xbox, porque está perrísimo que vayan a levantar este barco ya. Y más cuando los juegos de Xbox están saliendo ya en otras plataformas, ¿no? Porque, ¿por qué alguien se compraría una Xbox si en su plataforma favorita están llegando los exclusivos, ¿no? Si en su plataforma favorita pueden jugar Halo, pueden jugar el siguiente Gears, pueden jugar Forza, ¿por qué comprar una Xbox? Por el Game Pass, no sé, podrías comprarte una PC y ahí puedes jugar de todo. Entonces se antoja muy difícil que una consola de Xbox pueda salir y si sale que haya más de esas, ¿no? Eh,
Mientras esto pasa, seguirá habiendo encontronazos en las redes porque hay consolas que enfrentar. Pero en cuanto Xbox realmente ya se convierta en un publisher como tal, en el más grande publisher de todos, si ustedes quieren, eh, esto se va a acabar, porque ya no hay por cuál competir, ¿no? Y si se vuelve una guerra entre Nintendo y Sony, yo la verdad lo dudo. Creo que Nintendo está mucho, muy arriba de lo que podríamos considerar que está Sony, porque ha llevado mejores políticas. Ya lo platicamos también en otros videos. Entonces, no es una competencia para Sony. ¿Riesgoso es que se quede una del mismo tipo? Sí. ¿Hay lugar para un tercer competidor? Por lo regular siempre hay tres. Pero ¿lo habrá realmente? ¿Alguien se querrá meter a esta guerra de consolas con Nintendo y con Sony después de que un gigante como Microsoft le fue muy complicado? No lo creo. Hay rumores, según las palabras del nuevo presidente de Sony Nishima, que Sony también va a terminar llevando sus juegos a otras plataformas, incluidas Nintendo. Entonces, ¿se ha acabado la guerra de consolas? Sí. Triste o alegremente, sí. O parece que sí. Porque al final de cuentas, esta guerra de consolas, les digo, le daba cierto saborcito, cierto picor, ¿no? Que resultaba divertido mientras todo se mantuviera en orden y con respeto. Pero es que ya no se ve por dónde, ¿no? Ya no se ve por dónde esta guerra de consolas se pueda mantener más tiempo si Sony y Xbox deciden llevar sus juegos a otras plataformas. Parece que poco tiempo va a ser el que dure ya la guerra de consolas. Parece que estamos viviendo las reminiscencias y será interesante observar qué va a pasar después. Tal vez sí las haya, tal vez ya sea entre compañías con juegos. Vete tú a saber, al humano le encanta enfrentar cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos la que está ya o la que estaba representada por PlayStation y Xbox terminó. Esa guerra de consolas está por terminar. Tal vez después se enfrenten otros, pero la de ahorita se acabó. Como en su momento se acabó la de Nintendo y la de Sega, ahora se ha acabado la de Sony y de Microsoft. ¿Quién ganó? Déjenmelo ustedes en el comentario. Y nada, pues yo me voy despidiendo, señores. Aquí está la opinión al respecto, ¿no? Evidentemente esto surge de todos los acontecimientos que han pasado en las últimas semanas. Y pues nada, nada más nos queda observar como buenos observadores de la industria en los que nos hemos convertido. Por ahora yo me despido, ya saben que yo soy The Fierce, que siempre les recuerda, toma el control.